En los años posteriores a 1956 se produjo el primer intento serio de institucionalización del régimen al que hasta entonces Franco había sido reacio. Este proceso, que se realizó con lentitud y parsimonia, solo se vería completado con posterioridad después de la formación del gobierno de 1965. Al principio se planteó la posibilidad de que el franquismo recuperara el tono azul que había tenido durante la Segunda Guerra Mundial, pero esta postura quedó desechada tras unos meses caracterizados por una indudable tensión. Se optó entonces por el camino más sencillo, de hacer una ley de principios del movimiento cuya virtualidad respecto al reparto del poder político interno era escasa, y por lo tanto salvaba los aspectos más conflictivos entre las diferentes familias del régimen. La disyuntiva de Franco en esos años fue si inclinarse por la falange o prescindir de ella, ya que hasta entonces había tenido un papel instrumental pero imprescindible dentro del régimen. Es cierto que a la altura de 1956 Franco, ante el resto de las fuerzas políticas que le apoyaban y que le ocasionaban periódicos conflictos, tenía que contar con su apoyo. Se había servido de sus dirigentes contra los jefes militares durante el conflicto mundial y después de 1945, y había mantenido en el poder a Raimundo Fernández Cuesta para que disciplinara a los dirigentes falangistas cuando pareció que algunos de estos intentaban lanzarse a la acción propia. También había mantenido frecuentes contactos con José Luis Arrese, paradigma de la falange más pura que estuvo marginado durante la posguerra. Cuando tras los sucesos de 1956 Franco solucionó de manera salomónica el enfrentamiento entre la apertura de Ruiz Jiménez y el monopolio falangista del poder, recurrió a Arrese pensando que él podría controlar a los falangistas. El citado dirigente del antiguo Partido Único intentó conseguir un protagonismo político casi exclusivo para la falange, otorgándole una permanencia institucional. Pero lo cierto es que Franco hizo repetidas alusiones a la necesidad de renovar la falange durante las primeras semanas posteriores a la crisis, y mantuvo una clara prevención ante la posibilidad de concretar un poder tan amplio como el suyo. No obstante, Arrese con sus declaraciones e iniciativas instó hacia la institucionalización del régimen a un Franco que distaba mucho en compartir sus propósitos. A comienzos de 1956, Arrese declaraba ante un auditorio falangista que no estaba cerrada de manera definitiva la estructura política del Estado, ya que faltaba una ley sobre el movimiento y otra sobre el gobierno. Por un momento pareció existir la posibilidad de instrumentar estas disposiciones y de que hubiera un claro dominio de falange en el gabinete. Pero en el mes de octubre de ese año se encontró con dificultades crecientes para sus propósitos y pasó de ser una de las personas de mayor confianza a constituir un peligro para la unidad del régimen. Franco le transmitió 15 observaciones a sus proyectos que él consideró sentencias de muerte para ellos. A partir de ahí se elaboraron otros 3 proyectos de ley que consistían, el primero de ellos, en una declaración de principios y otras 2 disposiciones más, una relativa al movimiento y otra al gobierno. El movimiento tendría independencia respecto a un eventual sucesor de Franco, al que no se mencionaba como rey, sin dejar aclarada la cuestión de la monarquía, hasta el punto de que no preveía función alguna respecto al antiguo Partido Único. Este estaría dirigido por un secretario general con funciones muy amplias, equivalentes a las de un comisario político, y sería elegido por el Consejo Nacional de manera directa. La ley que regulaba el gobierno tenía como objetivo atribuir competencias nuevas al movimiento en el seno de aquel. Así el gobierno podría ser cesado por el Consejo y no por las Cortes, y el secretario general del movimiento podría vetar disposiciones concretas que hubieran emanado de los distintos ministerios. Si todas estas medidas se hubieran aprobado, indudablemente habrían supuesto la absoluta hegemonía de Falange, que habría sido la beneficiaria principal de la unificación producida en la guerra civil. Como no es de extrañar, enseguida arreciaron las protestas contra los intentos de Arrese, que no contó ni siquiera con el apoyo de la totalidad de los falangistas. Tampoco los militares estuvieron interesados en estos proyectos, y además los monárquicos les incitaron a que se declararan en contra de ellos. Asimismo, la Iglesia se manifestó contraria a través de un escrito firmado por los 3 cardenales entonces existentes en España, y la representación de la familia católica aportó una contrapropuesta que se basaba en la potenciación de instituciones representativas, la creación de un Consejo del Reino con amplios poderes y la disminución de los de Falange. Arrese intentó llegar a Franco a través de los ministros más falangistas para convencerle de la bondad de sus proyectos y de que no intentaba lograr el monopolio de la falange en el régimen, pero se produjo una conmoción grande en el seno del mismo y Franco decidió frenar de manera definitiva el intento institucionalizador de Arrese.
A comienzos de 1957, Luis Carrero Blanco, que ya se había expresado por escrito de manera negativa respecto a los proyectos de Arrese, recomendó a Franco que lo cesara, a pesar de que lo consideraba una persona leal y buena. A la vez, le sugería que nombrara un militar para la Secretaría General del Movimiento y cesara a Girón de Velasco, que actuaba de manera poco solidaria con el resto de los ministros económicos. El juicio de Carrero Blanco fue definitivo para que no siguieran adelante los proyectos de Arrese, pues desde hacía tiempo influía de manera decisiva en el jefe de Estado. Los falangistas más puros consideraron que se había producido una auténtica crisis de Estado y que el rumbo doctrinal seguido desde ese momento no era afín al pensamiento de José Antonio. El cambio de gobierno de febrero de 1957 no fue deseado por Franco, pero acabó por estallarle en las manos y produjo una amplia sustitución de los dirigentes. De 18 ministros cambiaron 12. Martín Artajo, que se había significado por su oposición a Arrese, fue sustituido por Castilla, que tenía mayores contactos con la Falange, aunque esta fuerza política fue sin duda la mayor derrotada con la desaparición de Girón de Trabajo y la marginación de Arrese del Ministerio de Vivienda. Quien le sustituyó, José Solís, representó para los falangistas más puros un grito copérnico y la imposibilidad de llevar a cabo la revolución pendiente. En cuanto a la llegada al gobierno de Mariano Navarro Rubio y a Alberto Ullastres, no parece haber existido la sensación de que ambos formasen un grupo que tuviera un propósito concreto en esos momentos, pero suponían el predominio de una línea tecnocrática inspirada por el propio Carrero y cuya influencia fue creciente durante los años 60. La Falange recibió con prevención las disposiciones de carácter político emanadas del gobierno de 1957, aunque en realidad no la aceptaron de manera decisiva ni desmantelaron su poder. Para el antiguo partido único supuso un grave inconveniente la falta de dirigentes de talla y la división de los mismos. Arrese tuvo la oposición de Fernández Cuestas y Girón le criticó por afirmar que la Falange no había ejercido el poder. La vieja estructura del partido único se iba anquilosando de manera progresiva, aunque el sector falangista mantuviera una influencia grande dentro de la vida política del régimen. A mediados de la década de los 60, la mitad de los inscritos en el movimiento ya lo estaban en los años 40 y los afiliados tenían una media de edad que superaba los 50 años. La gestión de José Solís al frente de los sindicatos y del Partido Único para despolitizar sus organizaciones, convirtiendo su aparato burocrático en una maquinaria para el conformismo y no para los intereses de la Falange. Los falangistas protestaban de manera periódica pero inocua, y Franco intervenía para apaciguarlos, cosa que conseguía sin problemas. Tras la derrota de los proyectos de Arrese, el centro de la iniciativa política se trasladó a las manos de Carrero Blanco, aunque ayudado por Laureano López Rodó. Hay que atribuir al marino el papel verdaderamente esencial en una nueva configuración del régimen, que produjo una modificación del mismo anterior al desarrollo económico posterior. En realidad, el por entonces ministro subsecretario había representado en el seno del régimen de Franco una línea muy distinta de la que caracterizó al Partido Único y a la Falange. Procedente de la derecha católica integrista, Carrero desconfió siempre del fascismo, en parte por motivos ideológicos, pero también por otros derivados del recorte que quería imponer al poder de Franco. Su mundo era el de una identificación de España con su propio pasado católico. Más que un partido único, movilizador y revolucionario, quería un régimen político tradicional, monárquico y apoyado en la ejecutoria eficiente de unos burócratas preparados y fieles a Franco. En realidad, había defendido sus tesis políticas en una época muy temprana, pero solo las plasmó en un proyecto definitivo una vez que fracasó el proyecto de Arrese. Quizás la razón principal de ello estribe en la propia voluntad de Franco, quien quiso mantener viva durante mucho tiempo la alternativa falangista. Solo el paso del tiempo y la lealtad probada de Carrero contribuyen a explicar que Franco acabara por aceptar su iniciativa. En realidad, esta no supuso en ningún momento la sustitución del régimen de dictadura personal existente hasta el momento. Pero frente al intento de vuelta a una cierta doctrina josantoniana impulsada por Arrese, se pretendía ahora una dictadura burocrática. Esta, si por un lado tenía un componente más clerical, por otro suponía la sujeción de la política económica a unas reglas que el mercado estuviera mucho más presente que en el proyecto de carácter autárquico. Mientras en el terreno político el propio Estado se ciñó a sí mismo a unas normas de comportamiento sujetas a reglas precisas, ni lo primero implicaba de forma necesaria, como escribió López Rodó en sus memorias, el desarrollo, ni lo segundo el Estado de Derecho. Pero no cabe la menor duda de que suponían un cambio en la vida del régimen que fue el más sustancial que se produjo en toda su historia.